Bienvenidos jóvenes a esta cuarta semana de trabajo del 7 al 11 de junio. Recuerden que la fecha sugerida de entrega es viernes 11 de junio. En esta semana, hablaremos sobre la rueda de alimentos y las necesidades energéticas. Son temas que, ya hemos venido viendo. Ustedes ya conocen la rueda de los alimentos y lo que un deportista o una persona necesita para que su cuerpo funcione de manera adecuada. Bueno, imaginemos que queremos confeccionar un menú semanal. ¿Qué sería lo idóneo? Disponer de la mayor variedad de alimentos disponible para abarcar todas las necesidades nutricionales, adaptándolas a cada caso concreto. Para hacer una distinción rápida de qué tipo de alimentos hay a disposición de todos, existe la rueda de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros decir, si tuviéramos todos los vegetales, todas las carnes y todos los cereales del mundo, pues sería muy fácil llevar una dieta balanceada. Pero para eso es la rueda de los alimentos, para que los alimentos que tengamos al alcance de nosotros los podamos fragmentar, fraccionar u organizar de acuerdo a lo que nos muestra la rueda de los alimentos. Pese a que su origen este esquema estaba compuesto por 7 grupos de alimentos, actualmente consta solamente de 6, que englobarían las necesidades nutricionales actuales, que son los hidratos de carbono, que son productos derivados de los cereales, como papas, azúcar. Su valor es eminentemente energético. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que podamos ingerir algunos alimentos, pues nuestro cuerpo va a recibir energía. Lípidos como la mantequilla, aceites, grasas en general, también tienen cualidades energéticas para el organismo, pero sí hay que tratarlas con moderación, ya que al final de cuentas se trata de grasas y no todas las grasas son energía. Las proteínas son productos de origen, pueden ser productos de origen lácteo, leche, yogur, queso, etc. Proteínas en carne como huevos, pescados, legumbres y algunos frutos secos como arándanos deshidratados, pasas, etc. Hortalizas y verduras, sus cualidades son reguladoras, que quiere decir las hortalizas nos van a aportar algunas fibra, algunas otras vitaminas, pero nos van a ayudar a regular las proteínas, nos van a ayudar a regular algunos niveles en nuestro organismo como el colesterol, la presión arterial y todas estas cuestiones. Y por último, las frutas, cuyo su mayor valor es la aportación de vitaminas y minerales, pero también aportan azúcar. Ustedes sabían que es mejor comer una naranja así en gajos a tomar el jugo de naranja, ya que si tomamos solamente el jugo, lo único que estamos ingiriendo es azúcar. Bueno, su funcionamiento es muy sencillo. A mayor tamaño dentro de la rueda, con más frecuencia se han de consumir esos alimentos. Los que ocupan un menor porcentaje dentro de la rueda han de ser consumidos de forma esporádica. Además, otro aspecto diferenciador en la rueda de los alimentos es la inclusión de ejercicio físico y la ingesta de agua en cantidades adecuadas, como otros aspectos claves y muy relacionados con la alimentación y, en definitiva, con una vida saludable. Ya les he compartido imágenes de la rueda de los alimentos, así que en esta ocasión pues la van a tener que consultar para poder realizar la actividad número 4. Con la información que posees sobre la alimentación y necesidades alimenticias, elaborarás una dieta que se ajuste a tus actividades físicas. En este caso estará planteada para 7 días, pero en esta ocasión vas a investigar el contenido energético y calórico que te aporta cada alimento. Recuerden que ustedes ya han hecho dietas, pero solamente así sencillas. En esta ocasión ustedes van a investigar, por ejemplo, si ponen comer una manzana en la mañana, van a investigar cuál es el contenido energético o calórico que te aporta esa manzana o ese plato de arroz o X alimento que ustedes seleccionen o de frijoles, y al final ustedes van a poner al final del día cuántas calorías están ingiriendo en ese día, ¿sale? Entonces esa es la diferencia que va a tener en esta ocasión la dieta que ustedes van a elaborar, ¿sale, jóvenes? Bueno, pues esta es la actividad número 4. Bueno, jóvenes, continuamos con habilidades digitales. En esta cuarta semana de trabajo continuaremos con la situación de diseño de sitios web.
En esta ocasión, la actividad que van a realizar es que vamos a ocupar la noticia que redactaste en la semana 3 para la materia de lenguaje y comunicación. La vas a pasar a una hoja de PowerPoint y le darás formato a tu nota de sitio web. Es decir, con el diseño que realizaste la semana pasada para tu sitio web, ahí vas a adaptar tu nota que redactaste de la materia de lenguaje y comunicación. Eh, Además, debes de agregarle una fotografía y como opción un video. Pero con la nota y la fotografía basta. Me pueden mandar el formato en PDF, ya que tengan su nota ahí en el diseño de su sitio web, o en PowerPoint con su fotografía. Entonces, es muy sencillo, solamente vamos a unir las partes de la materia de lenguaje y comunicación, que es su nota de la semana 3, y a darle formato, pues de acuerdo a lo que ustedes han ido diseñando de su sitio web de noticias. Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad de la semana número 4 de habilidades digitales. Continuamos con la materia de lenguaje y comunicación, exactamente misma semana de trabajo, número 4, misma fecha sugerida de entrega, viernes 11 de junio. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la crónica. La crónica es una narrativa histórica, se exponen los hechos siguiendo un orden cronológico, es decir, va en orden tal cual como sucedieron las cosas. Y sus principales características son que los hechos se narran según el orden temporal en el que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos. Es decir, realizas la investigación y le preguntas a alguien que fue testigo o que vivió en esa época o ese momento el hecho que estás investigando. Ya puede ser en primera o en tercera persona. ¿Qué quiere decir tercera persona? Bueno, a lo mejor no lo viviste tú, pero lo vivió tu papá, lo vivió tu abuelito, tu abuelita, y él te está contando lo que vio. Puede tratarse sobre un acontecimiento histórico, sobre un evento deportivo, político, etc. Se utiliza un lenguaje sencillo y directo, muy personal, y admite un lenguaje literario, con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. En los periódicos, las revistas y la televisión, la crónica es una narración corta, escrita o hablada por el mismo autor y publicada en una sección habitual del periódico, de la revista o del programa de televisión, donde son relatados hechos cotidianos y otros asuntos relacionados con el arte, el deporte y la ciencia. Los cronistas buscan describir los hechos relatados en la crónica de acuerdo con su propia visión crítica de los hechos, a menudo con frases dirigidas al lector como si estuviera estableciendo un diálogo. Algunos tipos de crónica son la periodística, la humorística, la histórica, la descriptiva, la narrativa, el ensayo, la poética y la lírica. La más utilizada en la actualidad es la crónica deportiva y también la crónica noticiosa. Aquí les dejo un ejemplo de crónica deportiva para que la puedan leer con calma, pero como se darán cuenta, en esta ocasión va marcando las horas en las que fueron ocurriendo los hechos. Ustedes también pueden buscar crónica de algún otro evento, crónica de algún hecho noticioso. Incluso hay crónicas que no solo son escritas, sino que son acompañadas de video, acompañadas de entrevista, para darle sustento pues a lo que se está escribiendo. ¿Sale? Pero lo importante es que se vaya escribiendo en orden cronológico conforme fueron pasando los hechos. Ahora, para la actividad número 4 van a realizar una crónica, puede ser de un partido de fútbol que veas en la televisión o de un partido del deporte que tú prefieras. También la puedes realizar de otros sucesos, solo recuerda respetar el orden cronológico y los detalles de cada momento. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan algún hecho que sea importante, que sea destacable en su comunidad, que haya pasado hace mucho tiempo y alguno de sus familiares pues lo presenció, bueno, pues ustedes pueden preguntarle, hacerle la entrevista, que le vaya contando con los más detalles posibles, qué fue primero, qué fue después, para que ustedes lo puedan transcribir a su libreta. Una crónica, como se darán cuenta, no es un texto corto, no es un texto de un párrafo o dos, mínimo es un texto de 4 o 5 párrafos, así que eso es lo que espero
de dimensión de la crónica que ustedes realicen, de algún partido deportivo, puede ser un partido de fútbol, puede ser un partido de béisbol si es que les gusta, o de básquetbol, de repente, de ahora sí, lo que sea su gusto, pero tiene que ser una crónica que ustedes elijan el tema y que obviamente pues lo conozcan y puedan ir plasmando sobre todo los tiempos y las acciones más importantes. Bueno, por último llegamos a la materia de historia. Recuerden la fecha de entrega de las actividades de esta semana. Por favor, los que van atrasados, pónganse al corriente porque ya estamos por terminar la unidad, el semestre y el ciclo escolar. Bueno, pues después de todo lo que estaba pasando en el mundo, regresamos un poco al contexto de lo que pasaba en México en los años de 1800, a casi finales de este siglo del 1800. El control político que ejerció Porfirio Díaz desde su primer mandato. Bueno, hablaremos de un periodo llamado el Porfiriato, que ha sido catalogado como un hecho trágico en la historia de nuestro país, pero tratémoslo de ver en esta ocasión desde una perspectiva diferente. La primera vez que llega Porfirio Díaz al poder es de 1877 a 1896. Durante esta primera etapa y la segunda, existió un cuatrienio durante el cual estuvo a cargo el gobierno de Manuel González. Es decir, hubo un presidente en medio de él. La segunda etapa corresponde del periodo de 1896 a 1910, desde que Díaz regresa al poder hasta su exilio. Ante la reelección de Benito Juárez, porque también Juárez se reeligió en 1871, el general Díaz dio a conocer el Plan de la Noria en Oaxaca el 1 de octubre de 1871. En él se planteaba que Juárez debía retirarse del poder y que era necesario modificar la Constitución del 57 para que ya no hubiera reelección. La rebelión fue detenida por los generales Sóstenes Rocha, principal jefe militar juarista. Recuerden que Porfirio Díaz fue de los generales más importantes que defendió al presidente Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. De hecho, gracias al general Díaz es que Benito Juárez logra consolidarse en el poder. Cuando Porfirio Díaz intenta ser presidente, Juárez lo detiene y le gana en las elecciones, y es en las que el presidente Juárez se reelige antes de morir. Tras la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, que era su segundo del presidente Juárez, ocupó la presidencia y a Díaz no le quedó más remedio que retirarse otra vez a la vida privada. En 1876, cuando Lerdo pretendió reelegirse, Díaz se levantó en arma contra él inmediatamente en la Revolución de Tuxtepec, proclamando el Plan de Tuxtepec el 10 de enero de 1876. Es decir, por segunda ocasión le impedían al general Díaz, Porfirio Díaz, acceder al poder porque primero Juárez se religió y después Sebastián Lerdo de Tejada también terminó el interinato del presidente Juárez tras su muerte, y en lugar de dejar la presidencia libre, decide también reelegirse. Con el plan de Tuxtepec se declaraba a Díaz jefe del ejército restaurador. Este plan, como el de la Noria, volvió a declarar la no reelección y pedía que Lerdo dejara la presidencia. Díaz triunfa en la batalla de Tecuac, Tlaxcala, tras 6 horas de combate contra las fuerzas de Lerdo, que eran superiores. Díaz estuvo a punto de ser derrotado, pero lo salvó la llegada de su compadre, el general Manuel González, con 4,000 jinetes. Recuerden que Manuel González y el general Porfirio Díaz habían sido héroes de México en la defensa durante el sitio de Francia, ¿sí? Entonces tenían historia de haber sido soldados y generales en combate. Lerdo, derrotado, sale a Nueva York. Entonces ocupó el poder ejecutivo provisionalmente el 28 de noviembre de 1876. Lo encargó interinamente al general Juan N. Méndez y dirigió las últimas acciones militares contra sus enemigos. Tras un breve interinato de José María Cosme, se convocó a elecciones que bajo control militar limitaron la concurrencia a las casillas,
solo a los ciudadanos afines al plan de Díaz, y así es como Porfirio Díaz tomó posesión el 5 de mayo de 1877. Al año siguiente, el 5 de mayo del 78, reformó la Constitución para demostrar su vocación antirreeleccionista. El presidente no podrá ser reelecto para el periodo inmediato, ni ocupar la presidencia, si no está pasados 4 años de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Y es así como concluyó su periodo el 30 de noviembre de 1880. Es como Manuel González asume la presidencia el 1 de diciembre de ese año, y Díaz fue secretario de Fomento primero y gobernador provisional de Oaxaca después. Durante el porfiriato, Díaz ejerció gran control sobre la política y el poder ejecutivo, dominó al legislativo y al judicial, pues el presidente elegía a todos los funcionarios importantes. A pesar de la pésima situación económica del país y sabiendo que para este era lo más importante, Díaz logró que la gente creyera en él, aunque esta situación se vio un poco como uno de los principales obstáculos para progresar. El gobierno vio la inversión extranjera el único medio para sacar al país de la crisis económica en la que se encontraba. Recuerden que desde 1810 que se independiza México, pues había estado en guerra hasta estos años de 1870, que es cuando Porfirio Díaz llega al poder y empieza a establecer un orden económico en el país. A pesar de una favorable respuesta de otros países, la economía mexicana corría un grave riesgo de enfrentar una crisis económica. Para comerciar con el exterior era necesario que el país contara con trenes que transportaran las materias primas y los productos manufacturados. Las potencias extranjeras vieron en la construcción de estos trenes un doble negocio. Por una parte se beneficiaban al construirlos y administrarlos, y por otra podían transportar sus productos a precios muy bajos, y es así como la inversión extranjera llega al país. En las elecciones de 1884, al sobrevenir estas elecciones, para elegir al presidente, el país no se conmovió. Estaban hastiados del régimen de González, y Díaz aparecía como el reconstructor y el salvador de la bancarrota y el desprestigio en el que Manuel González había metido al país en esos 4 años que él había gobernado. Entonces, al efectuarse las elecciones primarias en el mes de junio y las secundarias en julio, los resultados indicaron que Díaz había obtenido 15.776 votos contra 289 a favor de otros candidatos. Al tomar Díaz posesión de su cargo, Manuel González fue nombrado gobernador del estado de Guanajuato, cargo en el que permaneció hasta su muerte en 1893. La economía en crisis, las rebeliones indígenas y la represión hicieron que cuando González dejara el poder en el 84 hubiera gran descontento en general. Díaz fue reelecto y a partir del 84, apoyado por la fuerza militar que usa para pacificar el país, convirtió a la república en lo que llaman una dictadura. Díaz reformó la Constitución nuevamente. El 21 de octubre de 1887, el presidente reformó la Constitución otra vez y escribió: el presidente podrá ser reelecto para el periodo constitucional inmediato y no para el siguiente, a menos que hayan transcurrido 4 años desde que dejó de ser el Ejecutivo. Y el 20 de noviembre de 1890 volvió a como estaba originalmente el artículo 78 constitucional, por lo que se pudo reelegir de manera indefinida, es decir, como lo pretendía hacer Juárez. Ahora, este periodo pues está marcado principalmente por las reelecciones de Porfirio Díaz, pero en este periodo el general Díaz hizo o trabajó bajo el lema de orden y progreso, que le permitió, bueno, como les decía, traer al país inversión, educación, también cuestiones de salud que mejoraron el sistema de salud en México, ya que había muchas cosas que no existían. Entonces, ustedes van a investigar para la actividad número 4 cuáles fueron los principales avances en economía durante el porfiriato, transporte y salud. ¿Sale? Entonces, estos 3 rubros son los que van a investigar. ¿Cuáles fueron los
avances en economía, transporte y salud. Bueno, jóvenes, pues estas son las actividades de la semana número 4.